a ser parecido como lo que pasó en deontología, que digamos las personas que no están aquí lo pueden hacer después o con... Sí, las personas que, bueno, en realidad es un taller que no lo voy a calificar aquí en clase, lo vamos a realizar sí, y si tienen alguna duda, que obviamente no sea una pregunta directa del taller que yo tenga que contestarles si es verdadero o es falso, pero si tienen dudas, si se genera dudas con respecto al taller en relación al tema que estamos tratando, lo quiero solventar hoy aquí en clase. Entonces, es un taller que no va a ser calificado aquí en clase. Por lo tanto, les voy a dar obviamente el tiempo necesario a las personas que no estén conectadas para que también lo puedan desarrollar. Ya una vez que todos terminamos de subir la tarea, pues yo la voy a calificar. Muchas gracias, Magista. Ya, ok. A ver, estamos. Listo, chicos. Entonces, bien, yo les había mencionado precisamente que comenzamos ya con estas teorías del humanismo, ¿cierto? Así que pues ahora le toca el turno a tres autores a quienes vamos a estudiar. Empecemos por Abraham Maslow. Yo sé que muchos de ustedes, desde quizá antes de poner los primeros pasos en la universidad, quizá ya venían mencionando a Abraham Maslow, o por lo menos yo recuerdo que en el colegio sí se mencionó mucho este tema de la pirámide. Bueno, no mucho, pero sí se mencionó en cierta ocasión. Así que, bueno, me gustaría saber qué idea tienen, qué conocimiento tienen acerca de esa teoría. Me alzan la mano las personas pues que hayan escuchado o que tengan alguna idea sobre la teoría de Abraham Maslow. Vicente, te escucho. Buenas noches, Magister. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Disculpen que no prendo la cámara, está mi internet un poco mal. Si no me equivoco, si no estoy recuerdo mal, lo que tenía entendido es como que las van cumpliendo ciertos parámetros o ciertas escalas en torno al ser humano que deben cumplir como la necesidad de afecto, la necesidad de seguridad, entre otras, para que con esos determinados, como decir, principios o reglas, pueda tener una vida digna, una vida estable y que sea, mejor dicho, para darle un contexto mejor, Ya, que no bueno, haya perfecto. Dime si, perdón. sí, como que no haya ningún problema a lo largo de la vida, que lleve una vida común, como así se lo podría entender. Ya, como que no haya, ¿no? Perfecto, sí, así es. Mónica, te escucho. Buenas noches, magistrada. Buenas noches. ¿Me podrías alzar un poquito el volumen de tu computador, por favor? Ahí me... Ya, te escucho mejor. Ya. Lo que se refiere a la teoría de Maslow trata de estudiar las motivaciones que impulsan al ser humano y su conducta humana para cumplir todas sus necesidades, ¿no? Y es dentro de estas necesidades que ingresa lo que se refiere a la pirámide de Maslow. Esta consta de 5 niveles que están distribuidos en cada una de las necesidades humanas. Ya, perfecto. Carol, ¿qué idea tienes sobre esta teoría? Buenas noches. La idea que yo tengo es que en su teoría lo que presenta es cómo alcanzar el desarrollo personal, pero para poder alcanzar el desarrollo personal es necesario suplir unas necesidades que se encuentran en escalas inferiores, empezando por las necesidades básicas. Si estas no se encuentran cubiertas, no se puede pasar al siguiente nivel y por tanto al final no puede existir el desarrollo a nivel personal. Sí, perfecto. Muy bien. Parece que lo tienen bastante claro. Sí, en efecto, todos sabemos que Abraham
Maslow, pues fue un psicólogo estadounidense, conocido como uno de los fundadores principales cuando hablamos de la teoría, de la psicología humanista. Precisamente cuando nosotros hablamos de motivación, sabemos que es uno de los temas bastante usados, bastante estudiados en el campo de la psicología. Y Abraham Maslow pues propone esta teoría y todo este conocimiento en base a esa motivación que de manera innata, como seres humanos, pues la tenemos por querer alcanzar objetivos. Entonces, Abraham Maslow mencionaba que precisamente nosotros no podríamos, decía él, no podría el ser humano llegar a plantearse un objetivo de un nivel superior si las necesidades básicas no se encuentran satisfechas. Entonces, ante esto, es que Abraham Maslow propone esta pirámide que les muestro aquí en pantalla, propone esta pirámide de las necesidades. En esta pirámide lo que hace Maslow es tratar de explicarnos cómo funciona esa motivación a través de nuestra conducta con el fin o el propósito de alcanzar cada vez un objetivo que nos planteemos. Esta pirámide, como bien han dicho ustedes, se divide precisamente en 5 escalones. Maslow decía que no podríamos nosotros saltarnos al siguiente escalón si no está cubierta esa necesidad en la que nos encontremos en ese momento. Estas necesidades van a partir por las necesidades básicas, que son precisamente las necesidades fisiológicas. En este nivel, que es el nivel inferior, aquí nosotros vamos a encontrar precisamente todas las necesidades que en efecto son las más elementales para nuestra supervivencia. Son las necesidades que literalmente, si no las cubrimos, incluso ni siquiera pudiésemos vivir, no pudiésemos continuar en esta existencia. Hablo, por ejemplo, de las necesidades de respirar, de alimentarnos, de descansar, la necesidad del sexo como reproducción, la necesidad de todos estos grupos de necesidades biológicas, fisiológicas, que como les digo, vienen a ser las más elementales, ¿no? El siguiente escalón tiene que ver con esa necesidad de seguridad. Todos los seres humanos siempre vamos a estar en búsqueda de aquello que nos genera a nosotros protección, aquello que nos haga sentir estables. Quizá vamos en búsqueda de construir un hogar donde podamos nosotros protegernos del ambiente. Vamos a ir en búsqueda de un trabajo que en efecto pues nos permita sentirnos más estables, más cómodos, confortables. Y a eso hace referencia esta necesidad de seguridad. El querer nosotros vivir en un ambiente literal estable, de seguridad. Incluso aquí también habla mucho de la parte de los ahorros, ¿no? Cuando nosotros económicamente queremos sentirnos estables, pues también tendemos ¿a qué? A guardar nuestro dinero para saber que tenemos un capital con el que nosotros podríamos contar en alguna situación en particular. El siguiente escalón habla de las necesidades sociales. Definitivamente, pues, es bastante difícil encontrar a un ser humano aislado de todos, ¿no? Y es en base a eso que surge esta necesidad social. Esta necesidad social habla de ese impulso que nosotros tenemos por querer generar o desarrollar esas relaciones interpersonales, ¿no? Habla de
de un afecto, de desarrollar afecto con otras personas, de sentirnos incluso aceptados, de una participación, de sentirnos partícipes dentro de un grupo, de ser, qué sé yo, sentir amor, afecto o incluso, como les decía, esa pertenencia a cierto grupo social. Posterior a ese escalón tenemos la necesidad de reconocimiento. En esta necesidad de reconocimiento, Maslow planteaba que podemos tener, pues, dos aspectos, ¿no? Él decía que la necesidad de reconocimiento bien se puede dar por el hecho de sentir a nosotros mismos que valoramos nuestros actos, que yo mismo me respeto, que yo mismo siento esa confianza por lo que hago, por mis logros, valoro mis logros. O también, dentro de esta necesidad de reconocimiento, habla también del reconocimiento, el valor, los elogios, la atención que otras personas me pueden dar a mí. Que otras personas valoren mi existencia, valoren mi trabajo. Todas estas necesidades, pues obviamente nos permite a nosotros obtener cierta satisfacción. Sin embargo, Maslow mencionaba que siempre nosotros vamos a ir encaminados a llegar a la cúspide de esa pirámide donde encontramos las necesidades de autorrealización. Maslow describía precisamente esta necesidad como esa capacidad que tienen los seres humanos de sentirnos totalmente plenos, totalmente satisfechos, de saber que las personas somos tan capaces de conseguir lo que nos planteamos en base a todo un trabajo, en base al cubrir todas las necesidades anteriormente planteadas y desarrollar literal nuestro máximo potencial en lo que nos planteemos, en nuestro objetivo, ¿sí? A eso hace referencia esta necesidad de autorrealización. Nosotros sabemos que literalmente, pues, la satisfacción de una necesidad que esté cubierta nos va a permitir a nosotros plantearnos automáticamente otra necesidad, otro objetivo, ¿sí? Los seres humanos, pues, por naturaleza somos así. Y muchas veces, pues, incluso no dejamos de plantearnos cosas porque sabemos que tenemos potencial, que cada vez que tenemos un objetivo o cubrimos una necesidad, descubrimos nuevo potencial y que nos permite plantearnos otra meta, intentar cubrir otra necesidad. En este momento, yo les voy a pasar un documento . Al parecer es un tema, chicos, que totalmente lo tenemos bastante claro. Mismo cuando les hice las preguntas, pues veo que sí, en efecto, tienen una idea clara de lo que se trata. Pero resulta que el momento en el que yo les pongo ciertas preguntas con respecto a este tema de la pirámide de Maslow, que es lo que les empezaba a decir, realmente todo el mundo empieza a confundir. Y es por eso que he desarrollado este taller, precisamente por lo que me ha sabido pasar. A ver. Solo déjenme borrar la respuesta. Les voy a dar un listado de frases o ejemplos y quiero que ustedes coloquen esas frases
en el escalón de la pirámide que corresponda. Perdón, Magister, se me cayó el internet y no le escuché lo que tocaba hacer. Sí, en este momento les voy a pasar el documento. Ese documento tiene un listado de algunos ejemplos. Quiero que coloquen en cada uno de los escalones que corresponda dicho ejemplo. Sí, ahora mismo lo van a ver. Listo. Revisen por favor el taller. Les acabo de enviar aquí al chat de Teams. No intenten buscar en internet porque son ejemplos que yo los he planteado, así que van a perder el tiempo si es que intentan buscar en internet. Más bien, en base a lo que les acabo de mencionar, en base a lo que mismo ustedes han conocido de esta teoría, vayan desarrollando este taller. Magister, disculpe, tal vez puede enviar a la presidenta para que nos ayude por el WhatsApp. Por WhatsApp. Estoy como invitado y no se puede ver el Ya. archivo. Gracias. Sheila, ¿estás conectada? Sí. Ya les envío yo, Magister. Ah, ok. Gracias. Listo, entonces aquí tenemos la pirámide de Maslow, ¿cierto? Y aquí un listado. Por favor, descárguense en el documento, no empiecen a hacer en el documento compartido, sino tienen que descargarse, si no de nada vale. Lo que vamos a hacer, como les dije, es a ir leyendo cada una de estas frases e ir colocando en los escalones que correspondan. Disculpe, Magister, ¿qué número de tarea es? A ver. Tarea número 4. Gracias, Magister. Magister, buenas noches. Quizás nos puede ayudar poniendo en pantalla la pirámide de Maslow para poder relacionar. Claro. Gracias.
Magister, otra pregunta. ¿Es necesario poner la oración o estaría bien si la enumeráramos dentro de la pirámide? Bueno, lo pueden enumerar, sí. Gracias. Magíster, buenas noches. Disculpe una consulta. Recién acabo de entrar a clase. Tal vez me puede informar qué están haciendo, por favor. Sí, estamos haciendo un taller donde yo les he pasado aquí al chat de Teams y también me parece que les compartieron ya en el WhatsApp. Ese taller, ¿qué es lo que deben hacer? Colocar cada una de esas frases o de esos ejemplos que les he puesto ahí en el escalón de la pirámide que corresponda. ¿Sí? Entonces, bien pueden colocar el número de la frase o bien pueden copiar y pegar la frase. Listo, Magíster, muchas gracias. ¿Ya? Magister, disculpe la molestia. Quería ver si de pronto me podría explicar un poco sobre la necesidad de reconocimiento, por favor. Estoy un poco confundida en eso. Les había dicho que en esta necesidad de reconocimiento, Maslow lo que hace es enfocarse en dos aspectos. Ya sea el hecho de que yo valoro mi propio esfuerzo, le doy el valor de mi trabajo, yo mismo incluso tengo un reconocimiento por mi trabajo, una admiración por mi trabajo, o también dentro de esta necesidad de reconocimiento, que aquí prácticamente estamos hablando de estima, ¿no? De esa autoestima que estoy construyendo. O también de la aceptación, el reconocimiento, el respeto, la confianza que me he ganado de las otras personas. ¿Sí? Entonces, en esos dos aspectos se enfocaba Maslow en la necesidad de reconocimiento. Muchas gracias, Magister. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. En el caso del, ahorita me acabo de confundir en el caso de reconocimiento y autorrealización. Reconocimiento es lo que los otros hacia mí y autorrealización lo que yo logro como persona. Exacto, sí. Es por eso que yo les decía que prácticamente cuando nosotros llegamos a cubrir todas los cuatro escalones, es cuando en efecto incluso le hemos ya dado valor a nuestro trabajo, tenemos ya todo el sentido de protección, tenemos también la parte de relaciones humanas y estamos satisfechos con eso, le damos el valor y el significado a lo que hemos hecho, pero de repente también queremos lograr un mayor potencial en nosotros. Es como que si todo lo que trabajaste antes necesita o falta de algo para concluirlo.
¿O para qué yo trabajé? ¿Para qué yo hice todas mis relaciones interpersonales? ¿Para qué yo construí una casa? ¿Para qué? ¿Cuál es ese objetivo? Entonces, conseguir ese objetivo, esa meta, es parte de esa última necesidad de autorrealización. Gracias, profe. Tatiana. Magister, buenas noches. Una consulta. De estas frases que nos ha dado, ¿únicamente pueden ir en un solo escalón o podrían darse en dos? Dos No. más. ¿Solo una? No, en un solo escalón, sí. Ya, gracias, Magister. Sí, acabamos, Magister. ¿Terminaste, Marco? Perfecto. Sí, ¿Me puedes enviar, por favor, a mi chat, pero personal? ya le envío esto. Acá el chat de Teams. Ya le enviamos. Magister, disculpe, puede poner de nuevo la... Ok, ese quería revisar lo de Marco. Ya les pongo. Gracias. Buenas noches, Magister. Hola, buenas noches. Disculpa una consulta. Lo que pasa es que recién me conecté y vi que estaban haciendo un taller, pero no tengo claro qué tenemos que hacer. Ya, ¿lo has revisado? En el taller existe la pirámide de Maslow y también un listado de algunas frases. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En base a la pirámide de Maslow, vamos a colocar cada una de esas frases en el escalón que según nosotros corresponda. Bien puedes copiar y pegar la frase o como bien puedes poner los números de la frase que corresponda. Listo, Magister, muchas gracias. ¿Ya?
¿Cómo van, chicos? ¿Cómo les está yendo? ¿Creen ir bien? Vayan analizando. Magíster, una pregunta. ¿Se Ujú. pueden repetir las o no? Ya. No. Magister, buenas noches. El tema, ¿para cuándo se puede entregar este taller? Buenas noches también, compañeros. Para las personas que no podemos entregar ahorita. Sí, este taller pues va a estar habilitado hasta el día domingo medianoche. Gracias, Magister. Si alguien termina, me gustaría que me lo envíe, por favor, para darle una revisión. Profe, yo le voy a enviar, ya terminé. Ok, ya, gracias. Magister, ¿sí le llegó el mío, tal vez? No, Marco, no me ha llegado ningún. Al chat del team le envié. Al personal, déjame ver. Ok. Los integrantes son Iván Lucero, Jacqueline Salgado, Mónica Ruta. Analicen bien, chicos. Ujú.
Bueno. Bueno. ¿Terminamos todos, chicos? Alcen la mano quienes terminaron, por favor. Profe, disculpe una inquietud. Cada vez que le doy enter a la pirámide, veo como que la pirámide se me está extendiendo. Porque estoy sí, pero estoy tratando de colocarlo, o sea, al ladito, o sea, para continuar la pregunta, y es que se me está extendiendo, no se me está dando. ¿Será que hay algún problema, profe? No, no pasa nada. Con que esté bastante visible que pertenece a ese escalón, no pasa nada. El problema es que trato de darle al propio escalón, pero como se me abre el texto al lado para escribir, entonces lo que hace es que se me está extendiendo. Eso, y veo como la pirámide pero va ordenado, o sea, no sé cómo organizarlo, profe, ahí o cómo hago. ¿Será que pongo, es que tendría que enumerar las preguntas, ¿será que las puedo enumerar para poner más fácil 1, 2 y así es más fácil, yo creo? Sí, si es que, Sandra, si se te complica, pues mejor hazlo así, solamente pones los números. Ya, profe, entonces es más fácil así porque se está Magister, extendiendo. una pregunta. ¿Sí? No le escuché bien, ¿dijo que alcemos la mano los que le enviamos o los que terminan? No, los que terminaron. Ah, ya, gracias. Magister, disculpe, ¿puede poner última vez la pirámide, por favor? Ah, claro. Solo déjeme cerrar estas tareas. Hay unos cuantos fallos, ¿no? Vayan analizando bien, chicos. Magister, ¿le puedo enviar para que me dé revisando? Claro, obviamente no les voy a decir si está bien o mal, pero puedes mandarme. Sí, ya, Magister. Vayan terminando, chicos. Profe, yo tengo una duda. Ahorita reviso su pirámide, la que tenemos en pantalla, y solo tiene 5 escalones. Y la que tenemos tiene 6. Entonces, yo justo estaba revisando en otra pirámide, que fue donde yo me regí para hacer. ¿Ya? Y en esa, bueno, sí, tendríamos que eliminar una, de hecho. Me parece que está un escalón de más en la pirámide. 1, 2, 3, 4. No, la mía tiene 5. Esta que les envié yo aquí al chat tiene 5. 3, 2, 5. Tiene 5. Ya le vuelvo a revisar, tal vez se movió. Gracias, profe. ¿Ya? Bueno. Luisen, buenas noches. Ya sé que le preguntaron varias veces si pueden una misma estar en varios escalones o no. No, es solamente una por escalón. O sea, si ya le pusiste en un escalón, no se puede repetir. Ah, ya, gracias.
profe, ¿Sí? este documento lo hacemos en PDF. Sí, claro, lo pueden hacer ya en PDF, ya les activo para que lo suba. Ya, gracias. Sí, háganlo, guárdenlo en PDF porque puede ser que a mí también se me distorsione la imagen. Listo, chicos, entonces podemos pasar ya. Dejemos ahí un momento esa tarea para continuar. Profe, disculpe, ¿la podemos enviar después para terminarla después? Que a mí se me Sí, movió claro. todo. Sí. Eso les he dicho que va a estar activado hasta el día domingo, medianoche. Ah, ok. Fue que se me movió a mí todo porque como me tocó volverlo a hacer nuevamente, entonces por eso. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, Bueno. Ujú. Listo. Continuemos entonces. El siguiente personaje a quien vamos a estudiar es Carl Rogers. Seguramente también muchos de ustedes habrían escuchado hablar de este personaje. Precisamente, pues, bueno, Rogers parte mucho de las postulaciones que hace Freud, que hace Marx incluso, pero él critica también a esto. A él se le considera como el psicoanálisis humanista, le dicen. ¿Por qué? Porque precisamente, pues, tiene cierta escuela de Freud. Pero como les decía, también critica muchas cosas. Él decía que, por ejemplo, el ser humano no debería ser comprendido ni estudiado solo en base a sus traumas, ¿sí? A la parte negativa. Eso le da una visión bastante cerrada al análisis del ser humano. Entonces, es por eso que Rogers más se centraba en la libertad del ser humano, incluso de decidir por su propio bienestar. Y precisamente, pues, a raíz de toda una investigación que realiza Rogers, es que propone la teoría de la persona altamente funcional. Dice, la personalidad de cada persona se desarrolla según el modo en el que consigue ir acercándose o alejándose de sus objetivos vitales, que tiene mucho que ver también con la teoría que acabamos de mencionar, que es la de Maslow. Entonces, Rogers decía que ningún proceso terapéutico como tal va a dar realmente un resultado si es que el ser humano no consigue una autoaceptación, ¿sí? Si es que el ser humano no decide incluso dar paso a ese proceso terapéutico, a ese proceso de cambio, de mejora. Entonces, él se enfocaba mucho en esa propia aceptación que nosotros tenemos, la libertad de hacerlo o no. Entonces, es a raíz de lo que pues Rogers propone, que muchos psicólogos empiezan a tener a cuestionar mucho otras terapias, a entender quizá más a profundidad de qué se trataba esta terapia humanista, ¿no? Precisamente yo les decía, pues, propone esta teoría de la personalidad altamente funcional. Y él decía que, por ejemplo, dentro de esta teoría, pues él nos daba 5 características de una persona que es altamente funcional, que en efecto
van ustedes a observar que cada vez el ser humano va acercándose a esa gratificación personal. La primera característica es la apertura a la experiencia. Aquí Rogers mencionaba que definitivamente una persona cerrada va a tener menos experiencia que una persona más abierta y que en efecto eso va a significar una ventaja para esa persona. Una persona con apertura a la experiencia es una persona que prefiere tener días variados, que no le gusta la monotonía, no le gustan las rutinas, más bien intenta literal buscar el sentido de vida, pero de una manera bastante dinámica, ¿sí? Como les digo, no le gusta esperar a que las cosas pasen sin que sea él o ella quien haga que las cosas pasen. Definitivamente, pues, esta es una de las primeras características que empieza a dar connotación o significado a esta teoría de la personalidad altamente funcional. La siguiente característica hace referencia a la vivencia existencial. Aquí Rogers decía que indiscutiblemente los seres humanos siempre vamos a tener una información que viene del pasado y que al mismo tiempo vamos a tener cierta proyección hacia el futuro. Mas, sin embargo, la persona altamente funcional no es ni la que vive anclada en el pasado, ni la que vive planificando toda su vida para un futuro. La persona altamente funcional, decía Rogers, es la que vive el aquí y el ahora. Esta diapositiva dice, consiste en estar en contacto con las diferentes experiencias tal y como ocurren en la vida. Es decir, que la persona altamente funcional no hacía lo imposible por ajustar las situaciones de la vida a su planificación, ¿no? Que hemos visto muchas personas que generalmente se aferran tanto a ese futuro, por ejemplo, que viven literal bajo una planificación. Y Rogers decía que cuando nosotros nos aferramos tanto a eso, puede desencadenar muchas frustraciones, porque simplemente las cosas, pues, no siempre se dan tal y como nosotros nos gustaría que pasen. Por lo tanto, él precisamente mencionaba esta vivencia existencial como ese momento en el que nosotros nos conectamos con lo que está pasando. Que claro, como les decía, lo que pasó son esas experiencias que yo las tomo como enseñanza, como aprendizaje, y que el futuro obviamente debe estar como esa visión, ¿no? Como ese objetivo, pero que en efecto durante la trayectoria a acercarme a esa meta, a ese objetivo, sé que en esta trayectoria pueden haber varios cambios. Sé que en esta trayectoria yo podría modificar incluso el propio objetivo que me lo había planteado. Entonces, el estar consciente de que hay que vivir un día a la vez, ¿sí? Teniendo objetivos siempre, ¿no? La siguiente habla de la confianza en uno mismo. Denme un segundo. Sí. Esta autoconfianza, dice, pueden tomar en cuenta las opiniones de otras personas y el consenso de su sociedad, pero no están atadas a esas opiniones. Una persona madura, obviamente se va a sentir bastante confiada de lo que es y va a ser capaz de soportar cualquier tipo de crítica, de adversidad, de opiniones, y que no va a ser resistente a ellas.
Porque podemos tener, pues, precisamente ese lado contrario. Es decir, aquellas personas que en efecto detestan, no son nada flexibles a escuchar comentarios, pues, ni positivos, peor todavía negativos. Entonces, se cierran tanto precisamente ¿por qué? Porque es muy probable de que toda la información que estén recibiendo de otras personas les pueda hacer dudar de lo que son. Entonces, es por eso que se encajan mucho y evitan cualquier tipo de opinión. Como les mencionaba, una persona altamente funcional, pues según Rogers, es totalmente lo contrario. Una persona que no se complica con el hecho de recibir opiniones o críticas de otras personas, como dice la diapositiva, no están atadas a esas opiniones, las escuchan, las disciernen, ¿sí? Pero saben quiénes son. La siguiente es la creatividad. Una persona que vive precisamente de una manera bastante confiada en sí mismo, una persona que no se cierra, sino más bien que está bastante expuesta a vivir nuevas experiencias, todo eso hace que se genere mucho esta habilidad precisamente de la creatividad. Es una persona que no les gusta mucho vivir como en el tradicionalismo, ¿sí? Les gusta proponer nuevas formas de hacer las cosas. Son personas que se ingenian o salen bajo su propia necesidad, salen y proponen estrategias, ideas, que obviamente también les gusta influir, pero no imponer. Y esos son algunos de los rasgos dentro de esta característica de la creatividad. Dice, generan muchas ideas y también son comprometidas con esas ideas, porque vemos muchas personas que les gusta hablar mucho, que bajo una situación aportan con muchas opiniones, con muchas ideas, pero a esas personas muy poco se les ve comprometida con lo que dicen. Son personas que en efecto les gusta mucho hablar y poco hacer. Pero una persona altamente funcional, decía Rogers, que aparte de generar muchas ideas, porque como es una persona muy abierta a la experiencia, le gusta generar ideas nuevas. Entonces, también se compromete con la ejecución de ellas. Otro, son originales, prefieren actuar bajo su propio criterio. Experimentan mucho el estado de flow. ¿Qué es el estado de flow? Este término se utiliza mucho en psicología para referirnos al estado en el que el ser humano se encuentra una vez que alcance esa plenitud, esa autorrealización de la que mencionaba Maslow, una vez que simplemente lo único que queremos es que se detenga el mundo, queremos hacer una pausa al mundo y disfrutar lo que en ese momento estamos teniendo, sintiendo, experimentando. El estado de flow lo podemos alcanzar mediante algunas técnicas, ¿sí? El mismo hecho, por ejemplo, de conectarnos con lo que estemos haciendo en ese momento, como ejemplo, voy a subir el día de hoy al Imbabura, sé que es algo bastante complicado, que me toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, y empiezo a subir el Imbabura, pero cuando resulta que he llegado a la cumbre, literal, lo único que quiero es que nadie me diga nada y quiero disfrutar todo el esfuerzo que me ha costado llegar hasta allí, y me olvido del tiempo, me olvido de las personas. Entonces, ese es el estado de flow. Y es un estado que literal, pues las personas creativas llegan a experimentar. También, como les había mencionado, les gusta mucho influir, ¿sí? Les gusta que en efecto las demás personas también vivan su sentir, que saben que está siendo bastante satisfactorio. Por eso es que les gusta influir. Pero como también les mencionaba, no confundamos este término con el hecho de imponer, ¿no?
Prácticamente, pues, son personas que les gusta, ustedes les van a ver muy metidos en temas que les genere nuevo aprendizaje. Aman estar aprendiendo cosas nuevas, ¿sí? Son bastante incluso conscientes de su propia responsabilidad en el momento en el que actúan bajo su propio criterio. Porque claro, una persona muy creativa, con muchas ideas, es poco probable que se ajuste a una normativa, por ejemplo, o que se ajuste a ciertos parámetros que quizá no vayan mucho con su forma de ser o pensar. Entonces, ¿qué va a hacer? A generar nuevas formas de comportamiento o de actuar. Y eso, ante eso, son responsables, son conscientes sobre lo que le puede estar generando mismo este actuar, ¿no? La otra característica que proponía Rogers es la libertad de experiencia. En esta libertad de experiencia, Rogers afirma que la persona que funciona plenamente reconoce el libre albedrío en sus acciones y asume total responsabilidad por sus decisiones y conductas, ¿sí? Es una persona totalmente consciente sobre las consecuencias que puede deliberar, pues, sus acciones. Es una persona que se chanta todo lo que pueda venir, ¿sí? Precisamente, Rogers hablaba mucho sobre estas 5 características porque él mencionaba que en efecto los seres humanos muchas veces por temor, por miedo a vivir esas cosas que son desconocidas, intentamos literal encajar o ajustarnos a ese prototipo, a esa normativa. Entonces dejamos a un lado el hecho de querer experimentar o el hecho de buscarnos a nosotros mismos, ¿no? O encontrarnos a nuestra propia identidad. El segundo personaje, el tercer personaje es Erich Fromm. Una de las frases que Erich Fromm pues propone, algo que yo le quise plasmar en esta diapositiva, porque mismo el día de ayer, pues en la tutoría que nos habíamos quedado en teorías en deontología, algo empezamos a hablar de este tema, ¿no? Entonces, Erich Fromm decía, los pasos más importantes para llegar a concentrarse es aprender a estar solo con uno mismo. Algo de la biografía de Fromm, pues nació en Frankfurt, Alemania, en 1900. Sus padres provenían de familias rabínicas. Fue hijo único. Su padre fue Naftali Fromm, hombre sobreprotector y poco disciplinado. Su madre, Rosa Krause, definida por el propio Erich como narcisista. Estudió psicología, sociología y filosofía, ¿no? Y en 1922 obtuvo su doctorado. Erich Fromm realmente habla de muchos temas, abarca muchos temas. Yo voy a tomar principalmente 3 temas para que tengan idea precisamente cómo empieza pues la teoría, cómo empieza a plasmar la teoría pues Erich Fromm. Realmente él menciona mucho el tema del amor. Él mencionaba que para los seres humanos el amor viene a ser como algo bastante banal. El amor, decía él, es como literal una mercancía, como algo que nosotros quisiéramos simplemente obtener por obtener, ¿sí? Fromm decía que el modernismo, el consumismo,
hace que se genere este significado o este poco valor al hecho del amor. Para Fromm, realmente el amor era como una energía, se podría decir, una energía que se mantenía constantemente activa en la vida del ser humano y que realmente era esa energía la que a nosotros nos impulsaba. Era como literal el motor que nosotros teníamos para hacer las cosas. Fromm decía que el amor siempre tiene que ser bastante auténtico y que obviamente tiene que estar siempre activo en los seres humanos. Nosotros no podríamos recibir cosas de forma pasiva. Él decía que más bien debemos dar cosas de manera activa y que definitivamente en ese actuar es en donde más se resaltaba el amor. Otro de los temas que mencionaba Fromm habla de la libertad. Y esto tiene mucho que ver también con la teoría que anteriormente estábamos estudiando. ¿Por qué? Porque Fromm también decía que literal los seres humanos vivimos como anclados a ciertos instintos de miedo, de extrañez, de vacío, y que esa sensación es lo que a nosotros nos provocaba ajustar nuestra vida de una manera falsa, decía Fromm. Que los seres humanos lo que preferimos es acomodarnos falsamente a una situación cómoda, a una situación conocida, a algo que realmente nos genere orden, algo que tal vez tenga significado, en vez de adentrarnos o explorar esas cosas que literal pues son nuevas, que no las conocemos y que muy probablemente nos puedan también tener buenos resultados, ¿no? Otro de los temas que habla Fromm es el de ser y el de tener. Él decía que precisamente cuando nosotros escogemos, por ejemplo, escogemos el tener, significa literal el estar escogiendo como parte de mi personalidad, como parte de mi carácter, una idea de posesión, una idea de, qué sé yo, de voracidad, incluso de velocidad por querer tener algo, por querer consumir algo. Él decía que eso se asemeja mucho a tu personalidad. Y cuando tú realmente escoges el ser, es donde más auténtico te puedes mostrar, ¿no? Es el momento en el que literal escoges de manera consciente el intentar descubrirte. Él decía, es el inicio de la vida auténtica del ser humano, cuando nosotros de manera consciente escogemos el ser. Fromm, asimismo, decía que hay que ser mucho y no tener mucho. Hay que realmente dar más y recibir menos. Y en base a todas estas propuestas, que incluso están dentro de algunos libros que él ha publicado, es que también se genera 5 necesidades propuestas por Fromm, 5 necesidades humanas que debemos nosotros descubrir. La primera necesidad es la necesidad de relación. Y precisamente esta necesidad de relación habla mucho en este libro publicado de El arte de amar. Él decía que debemos nosotros construir siempre relaciones donde no es que tengamos que dominar,
porque generalmente el ser humano, pues hasta inconscientemente, siempre va como encaminado a eso, ¿no? Y no solamente hablando dentro de las relaciones sentimentales, sino en todo aspecto de nuestra vida. Siempre estamos como en búsqueda de eso, del poder, del dominio. Mas, sin embargo, pues Fromm, esta necesidad de relación, más lo asemejaba ni con el dominio ni con el hecho de someternos, ¿no? Es más bien una necesidad en la que nosotros podamos realmente amar de una manera 100% productiva. Una necesidad de relación en la que nosotros podamos llegar incluso a superar ese sentimiento que normalmente está dentro de los seres humanos, que es la soledad, el vacío, el aislamiento, que nosotros dentro de esas relaciones lleguemos a superar este tipo de sentimientos. Una relación donde, como les decía, podamos incluso sentirnos mucho más productivos como seres humanos. Otra de las necesidades que planteaba Fromm es la necesidad de trascendencia. En esta necesidad de trascendencia decía él que los seres humanos siempre debemos de tener el control, pero sobre nuestra propia vida, ¿sí? El control por el hecho de decidir qué es lo que quiero estudiar, en dónde quiero estudiar, a qué persona quizá yo quiero hacer parte o no de mi vida. Literal, tomar las riendas de mi vida, tomar mis propias decisiones en cualquier aspecto de la vida. Otra de las necesidades que hay que cubrir es la necesidad de raíz. Cuando estudiaba esta necesidad de raíz, fíjense que nosotros no estamos exceptos de realmente sentir alguna o todas de estas necesidades. Hay una persona que yo conozco, vive en España. Esta persona es de aquí, de Ibarra. Es una persona que se avergüenza mucho de sus raíces. Es una persona que, literal, ustedes, bueno, no van a poder ver, pero es una persona que hasta en su perfil de Facebook tiene puesto información totalmente falsa. Dice ser de Italia, vivir en otra parte, tener familias en otra parte, excepto cualquier información que sea de Ecuador, ¿no? Y cuando se ha tenido la oportunidad, pues, de conversar con esa persona, ella lo expone de manera bastante sincera, que la avergüenza mucho, que no le gusta que las demás personas precisamente sepan de dónde es que viene. Y la necesidad de raíz, pues, habla de eso, ¿no? De saber que nosotros tenemos una historia, que tenemos un enraizamiento sobre nuestro pasado y que definitivamente deberíamos estar totalmente satisfechos con esas costumbres, con esa historia, sentirnos parte incluso de todo lo que tiene que ver con nuestra raíz. Que literal nos sintamos bastante identificados con todas esas tradiciones. Y qué placentero es sentir o ver cómo una persona que cubre esta necesidad puede incluso hasta sacar provecho mismo de esta familiaridad que tiene con sus raíces. Es tan provechoso porque también se ha visto totalmente lo contrario. Gente que a donde quiera que va, habla precisamente de lo que trata sus raíces, habla de ese ambiente nuclear que compone toda su familia, y eso también es bastante placentero. La siguiente necesidad es la necesidad del sentido de identidad.
El sentido de identidad, pues lo han hablado muchos autores, muchas personas hablan del desarrollo de identidad, del sentido de identidad, de la identificación con uno mismo, etc. Y obviamente, si es que es un tema que se toma mucho en cuenta dentro de la parte de psicología, es porque es muy relevante. Y cuando hablamos de este sentido de identidad, pues aquí Fromm decía el cómo te sientes tú con respecto a lo que eres, hablando dentro de los roles, ¿no? De los roles que tú tienes dentro de la sociedad. ¿Cómo te sientes tú al saber que eres estudiante de psicología? ¿Cómo te sientes tú al saber que cumples con el rol de hijo, con el rol de hermano, con el rol de amigo? ¿No? A eso se refería Fromm en este sentido de identidad. La siguiente necesidad habla de la necesidad de estructura. Esta necesidad de estructura se enfoca en el hecho de que sabemos que, por ejemplo, la vida no es pues 100% ordenada, por así decirlo. Es decir, las cosas muchas veces o en la mayoría de ocasiones pues no pasan como deberían pasar o como nosotros creemos que deberían pasar. Entonces, Fromm decía que aquí nosotros lo que tenemos que intentar hacer es como darle un sentido de congruencia a todo lo que en nuestro alrededor sucede. Saber incluso aprovechar precisamente de la vida, de las circunstancias, dándole un significado a lo que está pasando. No tratar de entender en lo absoluto, porque también eso nos puede generar pues ciertas complicaciones, pero sí intentar darle un significado, no caer precisamente en el caos, ¿sí? A eso se refería esta necesidad de estructura. Entonces aquí tenemos 5 necesidades que Fromm decía que pues hay que cubrirlas. Y precisamente él también nos planteaba 4 orientaciones humanas no productivas. 4 orientaciones que definitivamente no nos ayudarían ¿a qué? A encontrar, cubrir estas 5 necesidades. Una de esas orientaciones que mencionaba Fromm es la orientación receptiva. Aquí las personas, decía Fromm, que están orientadas simplemente a recibir. Y humanamente sabemos que siempre debe haber un equilibrio, ¿no es cierto? Un equilibrio entre el hecho de dar y el hecho de recibir. Pero la persona con la orientación receptiva, decía Fromm, es una persona que literal solo va enfocada en el hecho de recibir cosas, que espera sentado a que las demás personas pues cubran su necesidad, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con esta orientación porque se ha visto o se ve todos los días personas dependientes, personas que literal no se permiten a ellos mismos explotar sus habilidades para conseguir satisfacer su necesidad. No se lo permiten por un montón de razones y esperan a que los demás sean quienes les den, a que las demás personas sean quienes velen por su bienestar. Y hay que tener mucho cuidado porque sabemos que muchas veces estas orientaciones pueden desencadenar algunos tipos de trastorno. Personas que incluso responsabilizan a los demás sobre su malestar, generalmente. La siguiente orientación, decía Fromm, es la orientación de explotación. Esta orientación es
Pues todo lo contrario a la orientación receptiva, ¿no? Es decir, aquí la persona lo que va a buscar en todo momento o la mínima oportunidad es de qué? De dominar, de sacar provecho a los demás. Es alguien que literal no ve a las personas como personas, sino los ve como un beneficio literal, como un beneficio personal, como objetos a los que puede sacar beneficio. Y Fromm decía que muchas veces esto también tiene bastante relación en la forma de crianza de los padres. ¿Por qué? Porque obviamente, si ustedes se dan cuenta, cuando nos crían dentro de un mundo en el que te doy todo, no hagas nada, no hagas berrinche, te consiento en lo que quieras, pide lo que sea y te lo voy a dar, con la intención de que el niño pues no se frustre, no llore, etcétera, le dan todo lo que quieran. Entonces, esta es una orientación que también puede conducir a que se desarrolle ese tipo de carácter en las personas, ese carácter de explotación a las demás. Otra orientación que mencionaba Fromm es la orientación de atesoramiento. ¿Qué es atesoramiento, chicos? ¿A qué les suena? Atesoramiento. ¿Alguien sabe? ¿Algún sinónimo? Profe, pienso yo Poner una persona en alto. Procurar. A ver, me alzan la mano y les doy paso, por favor. A ver, Mirta. Atesorar debe ser como adorar algo, querer cuidarlo, protegerlo. Ya, sí. Esta orientación de atesoramiento, pues como bien dice la palabra, es, bueno, Fromm lo relacionaba con las personas que acumulan, ¿sí? Personas que están constantemente buscando incluso actividades donde ellos puedan literal estar acumulando cosas. Y Fromm decía que también esta orientación puede conducir a algunos trastornos porque son personas que literal no disfrutan de su propia vida. Son personas que siempre están pensando en lo mucho que puedan ahorrar, en lo mucho que puedan guardar, conservar, llegando incluso a cierta obsesión. Llegando incluso a la obsesión del orden, de la limpieza. ¿Cómo se llama ese trastorno, chicos? Compulsividad. Obsesivo. Exacto, TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, se pierde totalmente el sentido de las cosas. Las personas pierden incluso la espontaneidad de desarrollar habilidades de creatividad, por ejemplo, porque obviamente, pues, son personas que se rigen mucho a las reglas, ¿no? Que personas que definitivamente no explorarían, perdón, otras alternativas que no sea dentro del marco de las normas, de las reglas, y que, como les decía en un principio, teniendo siempre el cuidado de guardar todo lo que puedan guardar. Y esto, así como las otras orientaciones, bueno, es que yo en cada orientación tengo un montón de ejemplos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero, a ver, hay una persona, que tengo que decirlo, pues es parte de la familia, es una persona que, literal, si no me creen, pues no me crean, pero guarda hasta la cantidad del agua que se ocupa dentro de su casa. Es una persona que intenta ahorrar el agua que se lava los platos. Esa agua pues la reutiliza en el baño y con eso
como ejemplo mínimo, porque así es en todo. Es una persona que tiene muchos terrenos, pero vive, creo que 2/4 es toda su casa. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando se iba al supermercado con esta persona, me acuerdo, siempre intentaba gastar lo mínimo, ¿no? En las servilletas, me acuerdo claramente que compraba las servilletas que costaban lo mínimo, ¿no? Y así en todo. Entonces, hay muy poco disfrute de todo lo que tiene o de todo lo que puede generar esa persona. Otra de las orientaciones es la orientación de mercadeo. Esta orientación Fromm decía que está muy orientado al tema del capitalismo. Y bueno, a ver, personalmente yo considero que el capitalismo como tal, pues no es malo, ¿no? Más bien es bueno porque yo siento que, bueno, dentro del contexto positivo, vela por el progreso. Pero ¿qué pasa dentro de esta orientación de mercadeo? Cuando nosotros empezamos a tener una sobreidentificación con el capitalismo, decía Fromm, es el momento en el que se da esta orientación del mercadeo. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a ser excesivamente competitivos. Y nosotros sabemos que todo en exceso es malo, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, esta sobreidentificación con el capitalismo puede conducirnos a desarrollar, decía Fromm, sentimientos de frustración. ¿Por qué? Porque el hecho en el que nosotros estemos compitiendo todo el tiempo con los demás, el hecho de que, literal, nuestra razón de vida sea el de ganar, sea el de competir, hace que cuando no se den de esa manera las cosas, simplemente desarrollemos ese sentimiento de frustración. Es una persona bastante individualista, decía Fromm, una persona que incluso llega al egocentrismo, quita el valor a las necesidades de otras personas. Entonces, pues, esta orientación del mercadeo hacía énfasis dentro de ese contexto, ¿no? Cuando se habla del capitalismo. Y bueno, por último, tenemos pues la orientación productiva. Esta orientación productiva no la puse dentro de esta diapositiva porque obviamente estamos hablando de las orientaciones no productivas. Pero Fromm mencionaba una última orientación que es favorable para acercarnos precisamente al cumplimiento de estas necesidades. Y les decía, esa orientación es la orientación productiva. Y esa orientación productiva es, decía Fromm, el momento en el que los seres humanos se adaptan al medio ambiente. Pero esa adaptación al medio es el momento en el que nosotros desarrollamos nuestra propia potencialidad, sacando a nosotros mismos ese beneficio propio y que al mismo tiempo ese beneficio, esa potencialización de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento, también otorga, decía Fromm, beneficio a los demás, en especial pues a las personas que más cercano a esa persona se encuentren. Entonces, Fromm decía que esta orientación de producción forma en ella o en él cualidades de una buena identidad, ¿sí? Forja en esa persona una buena identidad. Entonces, estas son las orientaciones no productivas y una orientación productiva, pues, que bajo la teoría de Fromm se generaba.
Ustedes se podrán dar cuenta que en efecto, desde Maslow, Rogers y Fromm, los tres tienen una semejanza. Bueno, en realidad algunas semejanzas. Así que les escucho. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿En qué nosotros podríamos asemejar a los tres? ¿Qué podríamos decir de los tres que les asemeje? Gina, ¿me estás alzando la mano, tal vez? Cristóbal. Cristóbal, ¿te escucho? ¿No? Lo dejamos como pregunta de evaluación entonces. ¿Ahí me escucha? Sí, te escucho. En lo que puedo considerar que los tres tienen en común es que para poder tener un desarrollo pleno, tienes que pasar un proceso entre, ¿cómo decir? O sea, si no cumples lo primero, no vas a pasar como el siguiente escalón. Algo así es lo que le veo muy similar en los tres. Sí, los tres proponen literal lo que dice Cristóbal, un proceso para poder concluir con nuestra meta cúspide, ¿no? Es verdad. Mirta. Magíster, igual, concuerdo mucho con lo que dice Cristóbal. O sea, los tres tratan de el sacrificio, los tres tratan sobre el autoeducarnos, o sea, incentivarnos, motivarnos. Ok. Carol. Sí, lo que yo encuentro en común es como la concepción de la plenitud del ser humano. O sea, los tres buscan como que el ser humano alcance la plenitud, mediante caminos diferentes en algunos casos, pero el fin último es la plenitud. Perfecto. ¿Y de dónde parte, Carol? ¿De dónde parten? De sí mismos. Correcto. O sea, dentro de sí mismos. Correcto. Gina, ¿no? Sí, ahora sí, profe, no se me conectaba, por eso le escribí por el chat. Justo iba a comentar lo de Carol, que el fin último es llegar a la plenitud y esta plenitud debe estar dada por la satisfacción de las necesidades, desde las más básicas hasta aquellas que nos hacen felices, en pocas palabras, que no tendría que ser necesariamente una necesidad básica como tal. Y algo también que me llamaba mucho la atención es este tema de que nosotros hablamos mucho del tema necesidad como algo que es en sí necesario para nuestra vida, pero con algunas de las teorías que nos dieron, con la de Maslow más que nada, hay un espacio en el que vemos que no son necesidades como propiamente para vivir como nosotros, sino para sobrevivir, mejor dicho. Entonces, esa es la idea que tenía. Súper bien. Y qué importante es ser conscientes de darle el valor también a esas necesidades de supervivencia. Porque como habíamos mencionado ahora mismo en esta última diapositiva de Fromm, vemos que en efecto existen algunos vacíos dentro del ser humano que no se habla de una necesidad fisiológica, que es de vivir, sino más bien, como dice Gina, de sobrevivir a ese medio que nos rodea. Y principalmente yo creo que se podría decir de manera general, muchas personas no otorgamos el valor o la importancia también a esas necesidades, que son parte también de esa autorrealización, de lograr esa satisfacción plena. Generalmente las damos por hecho o
o simplemente esperamos sentados a que se den o no se den, como no dándole ese significado, ese valor. Bien, chicos, ¿tienen alguna inquietud tal vez con respecto a estos temas? Carol, te escucho. Sí, yo tengo una duda respecto de lo que nos explicó en las necesidades humanas para cubrir en el sentido de identidad. Mejor dicho, lo que voy a plantear no sé si cabe en el sentido de raíces o en el sentido de identidad, porque me encaja un poco en las dos. Y es una persona que nació en un sitio, pero se ha criado en otros y no se siente de ninguno. ¿Es una cuestión de raíces o es una cuestión de identidad? Porque, para ser honesto, me parece que pierdes identidad, no tienes, o sea, que van como de la mano, no tienes una raíz de la que pegarte, y por tanto eso genera consecuentemente que no tengas una identidad o una única identidad. Eres como multi-identitario, no sé. Entonces, ¿en cuál de las dos encajaría un caso como ese? Para ser más claro, es mi caso personal. Yo soy extranjera en todas partes, entonces es muy difícil para mí. Yo tengo 3 nacionalidades y cada vez que voy a los 3 países no soy de ninguno. nunca soy propia, siempre soy tratada como extraña. Entonces, para mí eso sí crea un conflicto de identidad y crea un conflicto de raíces, porque yo tengo pedacitos de mis 3 culturas y no puedo decantarme por una sola, porque soy el conjunto de todas ellas. Yo soy el resultado de esas 3. Pero para mí crea conflicto en esas 2 situaciones. Entonces, ¿en cuál de esas 2 encajaría? Por favor. Definitivamente algo que hay que rescatar de lo que acabas de decir es que la una va de la mano con la otra, ¿no? Cuando nosotros hablamos del término de identidad, identidad encaja muchas cosas. Y dentro de esas cosas estamos hablando de esa familiaridad, de esa pertenencia con nuestra historia, con nuestro antepasado. Pero Fromm, aquí en esta teoría, precisamente encajaba todo lo que tiene que ver con ese núcleo familiar, con esa historia social, familiar de nuestro pasado, a lo que tiene que ver con la necesidad de raíz. Ahora, pude comprender que, como dijiste, eres el producto, pues, de mucha información, prácticamente, ¿no? De muchas tradiciones. Eres el producto de muchas culturas. Pero algo aquí que me atrevería a decir, un poco saliendo dentro de la teoría de Fromm, es que definitivamente tú deberías empezar a identificar mismo lo que eres en base a la unión de toda esa información. Es decir, saber que en efecto soy una composición de todo y que eso también es parte de mi identidad. ¿Me hago entender? Que no necesito simplemente ser ecuatoriana solamente, qué sé yo, española solamente, etcétera, para decir que tengo desarrollado un sentido de identidad o un sentido de raíz, sino más bien saber que en efecto, dentro de la necesidad de raíz, hablando ahora sí en la teoría de Fromm, dentro de la necesidad de raíz, saber que yo tengo una información de mis antepasados, de mi historia, que es un conjunto de muchas cosas y que eso también me hace parte de, ¿sí? Y por eso yo más diría que esta problemática o esta situación en particular es parte de esta necesidad de raíz y que en efecto, una vez que yo tenga desarrollada esa necesidad de raíz, es decir, que tengo súper claro que lo que yo soy como Carla Andrade también tiene mucha información detrás y que no solamente es de un sector, sino son de varios sectores y que eso me hace parte de esos sectores.
y que al mismo tiempo eso va desarrollando en mí ese sentido de identidad. Es decir, yo me considero el día de hoy, qué sé yo, dentro de mi rol como madre, yo tengo la identificación de saber que soy madre y que obviamente como madre también voy a transmitir a mis hijos precisamente mucho de esa información que yo la tengo muy clara. Porque caso contrario, capaz y ni siquiera me atrevo ni a contar, ni a decir, porque tal vez sí hasta puedo estar generando la misma confusión que tengo yo a los míos. Por eso hay que entender que es una cadena. Por eso hay que comprender que precisamente estos autores se basaban en un proceso, ¿no? En el hecho de empezar a cubrir ciertas necesidades conforme a nuestra priorización, ¿de acuerdo? Así que yo encajaría esta situación en particular en la necesidad de raíz, Carol. Gracias. Lo que pasa es que creo que también existe un conflicto mayor, que es que como sociedad siempre te dicen, tienes que tener una raíz, tienes que tener unas costumbres, tienes que tener una única forma para pertenecer a un grupo. Entonces, cuando, como en mi caso, está tan dividido, es bonito saber, o sea, gracias por la respuesta porque me ayuda mucho personalmente. Siempre he tenido esa pelea en mi cabeza y es chévere saber que puedo tener mucho de muchas partes sin que eso me desintegre, sino que al contrario, claro me que integre. sí. Entonces, pero creo que socialmente es lo que te enseña. Te dicen, ¿de dónde eres? Cuando a mí me preguntan de dónde eres, yo no sé si responder dónde nací, dónde viví mis primeros años, dónde viví la segunda parte, dónde vivo ahora. Entonces, es confuso. Socialmente siempre te quieren como encasillar. O sea, tú tienes que ser de un sitio y nada más. Y eso no es muy chévere a veces. Mira, porque Carol. por último, de mí creen que soy de otro país del que no soy. Entonces es peor todavía. Mira, Carol, que esa confusión puede ser tan simplemente manejable en el momento en el que realmente tú logres tener la claridad de lo que tú eres. Es decir, ejemplo, digamos que yo nací en Ecuador, pues la primera infancia la viví luego, qué sé yo, en Chile, me pasé a Argentina en la adolescencia y por último terminé en Colombia. Entonces, cuando a mí me preguntasen eso, yo bastante convencida de lo que he aprendido en cada uno de mis países, que me han dado mucho y que me han hecho lo que yo soy, mi respuesta sería tan clara como, literal, nací aquí, hice esto acá y hoy estoy aquí. Entonces soy todo esto. Esto soy yo. Mucho gusto. ¿Ok? O sea, es como convencerse realmente de lo que, de todo lo que eres, de todo lo que eres. Gracias, Maggie. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta tal vez? ¿Alguna inquietud con respecto a los temas tratados el día de hoy? Ya con esto entonces quedaríamos con la unidad número 3. Me atrevo a decirlo. Estaríamos viendo la evaluación la siguiente semana, ¿de acuerdo? Y empezamos con unidad número 4 la siguiente semana. No olviden, chicos, chicas, que la siguiente semana tendríamos entonces evaluación de deontología, de lo que se ha visto, y también de teorías de la personalidad, de lo que se ha visto. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Las evaluaciones, profe, quedan igual a las 8:30? Sí, en la última media hora de la clase. Ya. Algo que se me pasó por alto preguntarles, dentro de esta materia de teorías de la personalidad, había alguna tarea, ¿cierto?, que yo les había dejado. ¿Alguien no la pudo hacer? ¿Alguien tuvo algún inconveniente? ¿No la pudo hacer? ¿El foro no lo pudo hacer? Magister, buenas noches. Yo tuve un inconveniente con la tarea, por favor. ¿Ya?
Ok, entonces lo activo en este momento para que lo pueda subir. Recordemos la normativa, ¿no? Sí, profe, buenas noches. Igual en esta materia también fue el mismo inconveniente, por lo que las Ya. tres eran el mismo día. Y Ya. también, por favor, la de psicología organizacional ayer tampoco sí, el estuvo activa. Sí, por favor. Eso, Ya. profe. Muchas gracias. Entonces lo hacemos igual, ¿no, Lady? Lo hacemos igual en el SIU, ya que no se puede abrir en el EVA. Ya, listo, profe, gracias. Ya. Listo, chicos y chicas. Bueno, si no tienen más inquietudes, pues muchas gracias por la conectividad, la atención. Me conecto igual en la hora de tutorías por si tienen alguna inquietud, ¿sí? Voy a estar revisando las tareas. No voy a decir si están bien o están mal porque eso va calificado. Entonces, nada más voy a ver qué tal les ha ido. Disculpe, tengo una pregunta. Del taller que acabamos de realizar, ¿se lo enviamos a usted nuevamente o lo ingresamos al SIU? Al SIU solamente. Al Ya. SIU. Ya, gracias. Listo, chicos. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, profe. Buenas noches, Magíster. Gracias. Gracias, chicos. profe. Linda noche. Buenas noches, Magíster. Gracias, igual. Gracias, Magíster. Buenas noches. Gracias, Buen fin de profe. semana.